Bajo el sol implacable, ella fue entregada como castigo y cebo. Atada a una estaca de piedra, con la piel herida, los encajes rasgados y la dignidad intacta, Alejandra Mendoza se convirtió en símbolo del odio entre dos mundos que jamás deberían tocarse. Pero esa misma noche, de las sombras surgió él, un guerrero yaqui marcado por el dolor, con ojos que ardían más que la arena bajo los pies de ella. Él la liberó. Y, con un único gesto, encendió entre los dos una pasión prohibida, salvaje e irreversible. Ahora, entre persecuciones, secretos y un deseo que ninguno de los dos puede contener, cada suspiro es un riesgo, cada caricia es una batalla, y cada elección puede costarlo todo. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí en el canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. El desierto de Chihuahua, 2024. Una vastedad dorada que escondía heridas tan profundas como las raíces de los mezquites centenarios. Era allí donde mundos chocaban y se despedazaban, donde cada paso podía ser un desafío a la justicia o una invitación al destino. Cuando Alejandra Mendoza, hija de uno de los mayores terratenientes del norte, puso sus pies en aquella tierra roja y árida, imaginaba que las únicas marcas que llevaría serían en el orgullo herido. Pero jamás sospechó que un hombre podría herirla de modo tan dulce y devastador que ningún orgullo sobreviviría. La hacienda San Miguel se extendía por kilómetros sin fin, una propiedad que devoraba el horizonte como un monstruo insaciable. Don Hernando Mendoza había construido su imperio sobre huesos de pequeños productores, tierras robadas y comunidades expulsadas. Su hija había crecido escuchando que aquella tierra les pertenecía por derecho, que los invasores y vagos necesitaban aprender a respetar el orden. Pero a los 25 años, Alejandra había comenzado a cuestionar las historias que su padre contaba, principalmente después de regresar de Ciudad de México con un diploma de periodismo y un corazón demasiado inquieto para aceptar verdades prefabricadas. Fue en una mañana de agosto, cuando el sol aún luchaba contra la neblina matinal, que Alejandra decidió conocer de cerca las tierras que algún día heredarían su nombre. Cabalgó sola por la propiedad, ignorando las protestas de Chuy, el vaquero más antiguo, que insistía en que una señorita de familia no debía andar por allí donde hay gente peligrosa. Pero Alejandra era terca como su padre y demasiado curiosa para aceptar límites impuestos por otros. La cerca que dividía la hacienda del asentamiento Libertad había sido cortada una vez más. Hilos de alambre de púas yacían retorcidos en el suelo como serpientes muertas, y más allá de la división, Alejandra podía ver las pequeñas casas de madera y ladrillo, las huertas verdeantes, los niños jugando entre los árboles frutales. Era un contraste gritante con la monotonía de los pastizales de la hacienda, donde solo ganado y hierba imperaban bajo el sol inclemente. Fue cuando escuchó los gritos, saltó de la yegua y corrió hacia el sonido, el corazón disparado en el pecho. Del otro lado de la cerca derribada, vio una escena que la hizo detenerse en medio del camino. 5 hombres uniformados, guardias de seguridad de la hacienda que ella reconoció, arrastraban a una mujer morena por los cabellos en dirección a una camioneta. La mujer gritaba, llamaba a sus hijos, mientras los hombres reían y hacían comentarios obscenos sobre lo que harían con ella lejos de los ojos de los niños. ¡Suéltenla! La voz salió de la garganta de Alejandra antes de que pudiera pensar. Los hombres se giraron, sorprendidos al reconocer a la patrona. ¿Doña Alejandra? Vicente, el jefe de seguridad, soltó los cabellos de la mujer con una sonrisa amarilla. Usted no debería estar aquí. Es peligroso. Dije que la suelten. Alejandra avanzó, pisando los hilos de la cerca como si pisara serpientes. ¿Qué están haciendo? Cumpliendo órdenes de su padre, doña. Esta es una de las invasoras. Tenemos que removerlas de las tierras de la hacienda. Alejandra miró a la mujer, que ahora estaba libre pero temblaba como una hoja. Debería tener unos 40 años, el rostro marcado por el sol y el trabajo, pero los ojos brillaban con una dignidad que contrastaba con la humillación que acababa de sufrir. ¿Qué invasoras? Alejandra preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esta gentuza del asentamiento, siempre pasando para acá, robando nuestro ganado, usando nuestra agua.
Su padre mandó arreglar esto. Fue entonces cuando escuchó la voz, grave, controlada, pero cargada de una autoridad que hizo que todos los hombres se enderezaran. «Quita tus manos sucias de encima de doña Consuelo». Alejandra se giró y sintió que el mundo se detenía. El hombre que emergía de la maleza era alto, con hombros anchos que estiraban la camiseta simple, piel morena quemada por el sol, cabellos rizados cortados al ras. Pero fueron los ojos los que la cautivaron, negros, intensos, llenos de una rabia controlada que parecía arder por dentro. Caminaba despacio, las manos sueltas al lado del cuerpo, pero Alejandra notó que los 5 guardias retrocedieron instintivamente. «Emiliano», murmuró la mujer, y había alivio y miedo en su voz. «Regresa a casa, Consuelo. Lleva a los niños». Él no quitó los ojos de los guardias. «Este asunto es mío ahora». Vicente sacó el arma de su cintura, pero Emiliano ni parpadeó. Solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que hizo que Alejandra sintiera un escalofrío recorrer su espina. «¿Vas a disparar frente a la patrona, Vicente? ¿Qué imagen le dará a don Hernando?». Fue cuando Emiliano finalmente la miró, y Alejandra sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. Aquellos ojos la atravesaron, la midieron, la juzgaron, y ella tuvo la extraña sensación de estar siendo vista por primera vez en su vida. No como la hija del hacendado, no como la heredera de tierras, no como la señorita de familia, sino como una mujer que, en aquel momento, estaba del lado equivocado de la cerca. «Tú debes ser Alejandra». Su voz era más suave ahora, casi un susurro, pero había algo en aquel tono que hizo que el estómago de ella se contrajera. «Hija de don Hernando». Ella asintió sin poder hablar. «Hermosa». Él dio un paso hacia ella, ignorando completamente a los hombres armados. «Lástima que llevas la sangre equivocada». La frase golpeó a Alejandra como una bofetada. Sintió el rostro calentarse, una mezcla de rabia y algo más que no sabía nombrar. «Yo no elegí a mi padre». «No, pero eliges tus acciones». Emiliano se detuvo a medio metro de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el olor de su piel. Sudor limpio, tierra, algo salvaje que la hizo querer inspirar más profundo. «¿Y ahora? ¿Vas a dejar que tus matones terminen el trabajo?». Alejandra miró a Vicente, que aún sostenía el arma. Miró a la mujer que temblaba detrás de Emiliano. Miró hacia las casas del asentamiento, donde otras personas comenzaban a acercarse, hombres y mujeres que la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Guarda esa arma, Vicente». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Ustedes regresen a la casa grande. Ahora». «Pero doña Alejandra». «Ahora». Los hombres obedecieron a regañadientes, murmurando entre sí. Vicente guardó el arma, pero no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Emiliano. «Esto no se va a quedar así, indio cabrón». Emiliano dio 2 pasos hacia Vicente, y esta vez la sonrisa había desaparecido completamente. «Repite lo que dijiste». El silencio que siguió fue tenso como un hilo a punto de romperse. Vicente tragó saliva y se escabulló con los otros, murmurando disculpas descosidas. Cuando quedaron solos, Alejandra, Emiliano y algunas personas del asentamiento que observaban a distancia, el aire pareció volverse más pesado. Ella se dio cuenta de que estaba respirando rápido, el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. No deberías haber hecho eso. Emiliano la observaba con una expresión indescifrable. Ahora te volviste un problema para tu propio padre. Tal vez ya era un problema de todos modos. Él se rió, un sonido bajo y ronco que hizo que algo se moviera en el vientre de ella. Tal vez lo seas. Emiliano se acercó un paso más, y esta vez Alejandra no retrocedió. ¿Pero qué tipo de problema? Aún no lo he decidido. Ella levantó la barbilla desafiante. ¿Y quién eres tú para decidir algo sobre mí? Emiliano Zapata, líder del asentamiento Libertad, y por lo que parece, extendió la mano, señalando la cerca derribada entre ellos. Tu nuevo vecino. La mano de él estaba demasiado cerca del rostro de ella. Alejandra podía ver los callos en las palmas, las cicatrices en los dedos, la fuerza contenida en aquellos puños que seguramente ya habían luchado por mucho más que tierra. Tuvo un impulso loco de tocar aquella mano, de sentir la textura áspera de su piel contra la suya. En vez de eso, dio un paso atrás. A mi padre no le va a gustar saber que hablé contigo. Tu familia nunca le gustó hablar con nosotros.
¿Prefieren mandar a los matones a hablar por ustedes? Emiliano cruzó los brazos, y Alejandra no pudo evitar notar cómo la camiseta se estiró sobre los músculos de su pecho. Pero tú eres diferente. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque los detuviste, porque no huiste corriendo cuando me viste, y porque... Inclinó la cabeza, estudiando el rostro de ella con una intensidad que la hizo sentirse desnuda. Porque tienes miedo de mí, pero no es el tipo de miedo que siente tu familia. Alejandra sintió el rostro arder. Era verdad. Tenía miedo de él, pero no del tipo de miedo del que la gente hablaba. Era un miedo más primitivo, más peligroso. El miedo de una mujer ante un hombre que podía despertar en ella cosas que ni sabía que existían. Necesito irme. Necesitas. Él no se movió para impedirlo, pero tampoco desvió la mirada. Pero volverás. No era una pregunta. Era una certeza que hizo que el estómago de ella se contrajera nuevamente. ¿Por qué volvería? Emiliano sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa llegó a los ojos, calentándolos como brasas. Porque quieres entender. Quieres saber quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tu padre nos tiene tanto miedo? Dio un paso hacia la cerca derribada. ¿Y porque quieres saber qué voy a hacer contigo ahora que nos conocemos? Alejandra montó en la yegua con las manos temblando. Cuando miró hacia atrás, Emiliano todavía estaba allí, observándola partir, y supo, con una certeza que la asombró el resto del día, que él tenía razón. Ella volvería, porque en aquella mañana de agosto, en medio del desierto rojo, había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, y ahora que había probado aquel peligro, aquel desafío, aquellos ojos que la veían de verdad, no podría seguir viviendo fingiendo que nada había cambiado. La guerra entre las tierras había ganado una nueva batalla, y esta vez, el campo de guerra era el corazón de Alejandra Mendoza. Cuando llegó a la casa grande de la hacienda, don Hernando la esperaba en el porche, el rostro cerrado como una tormenta a punto de desatarse. Vicente había llegado antes que ella, era obvio. Necesitamos hablar, niña. Y Alejandra supo que su vida acababa de partirse en dos. El antes y el después de mirar a los ojos de Emiliano Zapata. Y que no había vuelta atrás. El enfrentamiento con don Hernando fue peor de lo que Alejandra esperaba. El padre la arrastró dentro de la casa como si fuera una niña desobediente, los ojos pequeños y duros brillando de rabia. La casa grande de la hacienda San Miguel era imponente, con sus vigas de madera noble y muebles pesados que parecían aplastarla contra el suelo frío de cerámica. Pero en aquel momento, todo aquello le pareció sucio, manchado por lo que había descubierto sobre los métodos del padre. ¿Has perdido completamente el juicio? Don Hernando golpeó con el puño en la mesa del comedor, haciendo tintinear los cristales. ¿Humillar a mis hombres frente a esa gentuza? ¿Defender a vagos que invaden mi propiedad? No estaban invadiendo, papá. La mujer estaba de su lado de la cerca. No me vengas con tecnicismos, niña. Don Hernando se acercó, el rostro rojo de furia. Esa gente no respeta cercas, no respeta propiedad, no respeta nada. ¿Y tú, en vez de apoyarme, te pones de su lado? Alejandra respiró profundo, tratando de mantener la calma. Pero la imagen de Consuelo siendo arrastrada por los cabellos, las risas obscenas de los hombres, el miedo en sus ojos, todo eso ardía en su memoria como hierro al rojo vivo. No estaba defendiendo una invasión, papá. Estaba defendiendo a una mujer de ser humillada. ¿Humillada? Don Hernando se rió, un sonido áspero. Tú no sabes de lo que esa gente es capaz. Robar ganado, destruir cercas, invadir propiedad. Y ahora que llegó ese tal Emiliano, se volvieron más osados todavía. El nombre de él en la boca del padre hizo que algo se moviera en el pecho de Alejandra. Una mezcla de ansiedad y calor que no podía controlar. ¿Qué sabes sobre él? Sé que es un agitador. Vino de Sonora después de causar problemas por allá. Graduado en alguna universidad pública, lleno de ideas comunistas en la cabeza. Convence a esa gente simple que tiene derecho a tierra que no es suya. Don Hernando bufó. Pero yo voy a darle su merecido, uno que no va a olvidar. El tono amenazador en la voz del padre hizo que Alejandra se helara. ¿Qué tipo de merecido? El tipo que funciona con esa gente. Don Hernando se sirvió tequila, aunque todavía era de mañana. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate por no pasar más vergüenza a la familia.
Alejandra salió de la casa sintiéndose sucia, como si las palabras del padre se hubieran pegado a su piel. Caminó hasta el establo, donde encontró a Chuy cuidando de los caballos. El viejo vaquero la conocía desde niña, y siempre había sido la persona más honesta de la hacienda. «Chuy, necesito preguntarte algo». El hombre levantó los ojos cansados, llenos de cicatrices de una vida entera al sol. «Dígame, niña Ale, ¿es verdad que la gente del asentamiento roba ganado?» Chuy suspiró, pasando la mano por el cabello grisáceo. «Niña, yo trabajo en esta tierra hace 40 años. He visto muchas cosas, y puedo decirte que esa historia de robo es más inventada que real». «¿Cómo así?» «El ganado desaparece, niña. Desaparece de verdad. El puma lo atrapa, la serpiente lo muerde, la enfermedad lo mata, pero es más fácil echarle la culpa a los pobres que asumir pérdidas». Chuy continuó cepillando al caballo, evitando mirarla. «Y a veces el ganado desaparece porque alguien quiere que desaparezca, para justificar otras cosas». Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué otras cosas? Cosas que una señorita de familia no debe saber. Pero Alejandra ya no era solo la señorita de familia. Desde que miró a los ojos de Emiliano Zapata, algo había despertado en ella. Una necesidad de verdad que dolía como una herida abierta. Pasó los días siguientes inquieta, incapaz de concentrarse en cualquier cosa. Por la noche, acostada en su cama de soltera, revivía cada segundo del encuentro en la cerca. La voz grave de él, el modo como la había observado, la certeza con que dijo que ella volvería. Y lo peor, ella sabía que él tenía razón. Fue un viernes, cuando el padre viajó a Monterrey para resolver negocios, que Alejandra tomó su decisión. Vistió unos jeans viejos y una blusa simple, se ató el cabello y ensilló la yegua. Esta vez, no fue por casualidad que cabalgó en dirección al asentamiento Libertad. La cerca seguía derribada. Del otro lado, podía ver plantaciones organizadas, pequeñas casas coloridas, niños jugando en la tierra roja. Era un contraste gritante con la monotonía de los pastizales de la hacienda. Aquí había vida, movimiento, color. Parecía más un hogar que la casa grande donde había crecido. «¿Volviste?» La voz de Emiliano a sus espaldas la hizo saltar. Él había surgido de la nada, como si fuera parte de la propia tierra. Esta vez vestía una camiseta azul desteñida que realzaba el color de su piel y cargaba un azadón al hombro. Había tierra pegada en los brazos musculosos y Alejandra tuvo que hacer un esfuerzo para no quedarse mirando. «Dijiste que volvería». «Lo dije». Se acercó a la cerca, apoyando el azadón en el suelo. «No pensé que sería tan rápido. Tal vez soy impaciente, o tal vez eres valiente». Los ojos de él la recorrieron de arriba a abajo, y Alejandra sintió calor subir por el cuello. «¿O muy tonta?» «¿Por qué tonta?» «Porque que tu padre descubra que estás aquí es el menor de tus problemas ahora». Había algo en su tono que la alertó, un peligro que iba más allá de la tensión obvia entre ellos. «¿Qué quieres decir?» Emiliano miró alrededor, como si verificara si estaban solos. Después saltó la cerca derribada con una agilidad que la impresionó. De repente estaba a su lado, tan próximo que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. «Quiero decir que las cosas se están calentando por aquí, y que estar asociada conmigo no es seguro». «¿Qué tipo de cosas?» En vez de responder, él extendió la mano. «Ven, si realmente quieres entender, necesitas ver con tus propios ojos». Alejandra miró la mano extendida. Era grande, callosa, con cicatrices que contaban historias que ella no conocía. Tocarla sería cruzar una línea de la cual tal vez no hubiera vuelta atrás. Pero, ¿desde cuándo le importaban las líneas? Entrelazó sus dedos con los de él. El contacto fue como una descarga eléctrica. La piel de él era caliente y áspera, y había una fuerza contenida en aquellos dedos que la hizo temblar. Emiliano pareció sentir lo mismo, porque apretó la mano de ella un poco más fuerte antes de jalarla hacia el asentamiento. «¿Montas a caballo?» «Desde niña». «Entonces vamos a caballo. Es más lejos de lo que parece». Silbó bajo, y de detrás de un arbusto apareció un caballo bayo, ensillado y listo. Emiliano montó primero, después extendió la mano para ayudarla a subir detrás de él. Alejandra dudó solo un segundo antes de aceptar. Cuando se acomodó detrás de él, los muslos contra los de él,
el pecho pegado a la espalda ancha, sintió como si el mundo se hubiera incendiado. Cabalgaron en silencio por los caminos de tierra del asentamiento. Alejandra intentó concentrarse en el paisaje, las casas simples pero bien cuidadas, las huertas verdes, las personas que los saludaban con sonrisas, pero era imposible ignorar la proximidad del cuerpo de Emiliano. El olor de él, mezcla de sudor limpio y tierra, la invadía como una droga. Cada movimiento del caballo la presionaba más contra él, y ella comenzó a preguntarse si él estaba haciendo aquello a propósito. Se detuvieron en una pequeña elevación que daba vista a una parte más alejada de la propiedad. Emiliano desmontó primero y la ayudó a bajar, las manos grandes sosteniéndola por la cintura un poco más tiempo del necesario. «Mira allí», señaló hacia un valle entre colinas bajas. Alejandra siguió la dirección del dedo de él y sintió el estómago revolverse. Había cicatrices en la tierra, marcas de máquinas pesadas, árboles derribados formando pilas. Y en medio de todo, hombres uniformados, no los guardias de la hacienda, sino algo peor. Hombres con equipamiento militar, armas pesadas, vehículos oficiales. ¿Policía? Peor, milicia especializada en desalojos. Tu padre contrató una empresa de Ciudad de México. Emiliano se acercó a ella, la voz baja y tensa. Están preparándose para sacarnos de aquí, y no serán delicados. Alejandra sintió que las piernas flaqueaban. Conocía historias de violencia en conflictos de tierra, pero siempre parecieron distantes, abstractas. Verlas tomar forma real, con rostros y armas, la hizo sentir náuseas. ¿Cuántas familias viven aquí? 123, 340 personas, 82 niños. Él tenía los números en la punta de la lengua, y Alejandra se dio cuenta de que cada número representaba una responsabilidad que pesaba sobre los hombros de él. ¿Por qué me estás contando esto? Emiliano se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio vulnerabilidad en aquellos ojos negros. Porque eres la única persona que puede detener esto. ¿Yo? ¿Cómo? Hablando con tu padre. Convenciéndolo de que nos deje en paz. Alejandra se rió, pero fue un sonido amargo. No conoces a mi padre. Él no me escucha. No desde que mi madre murió. Entonces tal vez sea hora de hacer que escuche. Había una intensidad en la voz de Emiliano que la hizo mirarlo más atentamente. Y fue cuando percibió que aquello no era solo sobre tierra, era personal. Hay algo que no me estás contando. Emiliano desvió la mirada, la mandíbula tensa. Siempre hay algo. Emiliano. Ella tocó el brazo de él, sintiendo los músculos contraerse bajo su mano. Cuéntame. Él permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, la voz estaba cargada de un dolor que ella no esperaba. Yo conocí a tu madre. El mundo se detuvo. Alejandra sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué? No personalmente, pero conocía su trabajo. Emiliano se volvió hacia ella, y ahora había una tristeza profunda en sus ojos. Elena Mendoza, trabajadora social, trabajaba con familias asentadas en Sonora. Alejandra sintió las lágrimas quemar los ojos. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, en un accidente de automóvil. Don Hernando nunca hablaba sobre el trabajo que ella hacía. Siempre cambiaba de tema cuando Alejandra preguntaba. ¿Ella ayudaba a personas como ustedes? Ayudaba a todos. No importaba si era hacendado o campesino sin tierra. Ella creía que la tierra debía servir para alimentar gente, no para acumular poder. Emiliano respiró profundo. Mi madre era una de las familias que ella acompañaba. Antes de morir, hablaba mucho de doña Elena. Decía que era una mujer justa. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alejandra. De repente, tantas cosas tenían sentido. El cambio del padre después de la muerte de la madre, la rabia constante, la dureza con que trataba a los empleados. ¿Por eso no me odias? ¿Por causa de ella? Emiliano dio un paso hacia ella, levantando la mano como si fuera a tocar su rostro, pero deteniéndose a medio camino. Debería odiarte. Representas todo lo que combato. Su voz estaba ronca, cargada de emoción, pero cuando te miro, la veo a ella. La misma inquietud, la misma voluntad de justicia, el mismo dolor en los ojos. Alejandra no pudo contenerse. Dio un paso al frente, eliminando la distancia entre ellos. Ahora estaban tan próximos que podía sentir la respiración de él contra su rostro.
Emiliano, esto es una locura. Él susurró, pero no se alejó. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Si tu padre descubre, que se joda mi padre. Y entonces Emiliano hizo lo que ambos sabían que iba a suceder desde el primer momento en que se miraron. Sostuvo el rostro de ella entre las manos y la besó. El beso fue desesperado, hambriento, como si estuvieran ahogándose y aquello fuera aire. Las manos de él se enredaron en sus cabellos, jalándola más cerca, y Alejandra se perdió en la sensación. Él sabía a tierra y sudor y algo salvaje que la hizo gemir contra su boca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Esto lo cambia todo. Emiliano apoyó la frente contra la de ella. Lo sé. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil. Él sonrió. La primera sonrisa verdadera que ella vio en aquellos labios. Tu madre diría lo mismo. Regresaron en silencio, pero ahora el silencio estaba cargado de promesas y peligros. Cuando llegaron a la cerca derribada, Emiliano la ayudó a montar en la yegua, las manos demorándose más tiempo en la cintura de ella de lo necesario. Alejandra, sí, sé cuidadosa. Tu padre no es el único enemigo que tienes ahora. Ella cabalgó de regreso a la hacienda con el sabor de él todavía en la boca y el corazón latiendo descompasado. Sabía que había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Sabía que los próximos días serían decisivos, que tendría que elegir entre la familia y el corazón, entre la seguridad y la justicia. Pero cuando llegó a la casa grande y vio el carro del padre estacionado al frente, había regresado más temprano del viaje, supo que sus elecciones tendrían que ser hechas más pronto de lo que imaginaba. Don Hernando la esperaba en la sala, no solo. Al lado de él había un hombre que ella no conocía, de traje caro y rostro duro. Y en la mesa entre ellos, fotografías que hicieron que su sangre se helara. Fotos de ella y Emiliano, conversando en la cerca, montando juntos, besándose en lo alto de la colina. Siéntate. La voz del padre estaba peligrosamente baja. Tenemos mucho de qué hablar. Y Alejandra supo que la guerra había comenzado oficialmente. Las fotografías estaban esparcidas sobre la mesa de caoba como cartas de un juego mortal. Alejandra reconoció cada momento capturado por el lente invasivo, sus manos entrelazadas con las de Emiliano, el beso apasionado en lo alto de la colina, los cuerpos pegados mientras cabalgaban juntos. Cada imagen era una sentencia de muerte para cualquier posibilidad de paz entre ella y su padre. Don Hernando no dijo nada por largos minutos. Solo tamborileaba los dedos en la mesa, el rostro rojo de una rabia que parecía a punto de explotar. El hombre a su lado era diferente de cualquier persona que Alejandra hubiera visto en la hacienda. 50 y tantos años, traje gris impecable, cabello canoso peinado hacia atrás, ojos azules fríos como hielo. Tenía el aspecto de quien estaba acostumbrado a resolver problemas de maneras que no constaban en ningún libro de derecho. ¿Conoces al licenciado Morales? Don Hernando finalmente rompió el silencio, indicando al hombre. Especialista en seguridad patrimonial. Morales sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a los ojos. Placer, señorita Mendoza. He oído mucho sobre usted. No puedo decir lo mismo. Alejandra se forzó a mantener la voz firme, aunque las piernas le temblaban. El licenciado Morales vino de la Ciudad de México especialmente para ayudarnos con nuestro problema de invasores. Don Hernando tomó una de las fotografías, estudiándola como si fuera evidencia criminal. Imaginen mi sorpresa cuando me mostró que el problema estaba más cerca de casa de lo que imaginaba. Morales se levantó, caminando hasta la ventana que daba vista a los pastizales. Los conflictos de tierra son delicados, señorita. Muchas veces involucran infiltración, manipulación emocional, uso de personas inocentes como peones. Su voz era educada, casi cordial, pero había un veneno sutil en las palabras. Los jóvenes idealistas son particularmente vulnerables a estos métodos. Nadie me manipuló, ¿no? Morales se giró, caminando de regreso hacia ella con pasos medidos. Un hombre experimentado, con formación superior, líder carismático. No sería difícil convencer a una joven inexperta de que estaba luchando por una causa justa. Alejandra sintió la rabia arder en el pecho. No sabes nada sobre mí. Sé que eres hija de Elena Mendoza. La mención del nombre de la madre hizo que Alejandra se helara. Morales sonrió, satisfecho con la reacción. Sí, conocí a tu madre. Mujer, idealista,
Causó algunos problemas en Sonora antes de mudarse para acá. Mi madre ayudaba a personas. Tu madre interfería en negocios legítimos, así como tú estás haciendo ahora. Morales volvió a la silla, cruzando las piernas con elegancia estudiada. La diferencia es que ella aprendió cuándo parar. Tú, por lo visto, no heredaste esa prudencia. Don Hernando golpeó con el puño en la mesa, haciendo tintinear los cristales. Basta de charla. Alejandra, vas a contarme exactamente qué quiere ese vago de Emiliano de ti. Y no me vengas con historia de amor, porque no nací ayer. Alejandra miró las fotografías nuevamente. En una de ellas, podía ver la intensidad en el rostro de Emiliano cuando la besaba, la pasión cruda que había entre ellos. No era fingimiento, no era manipulación, era real, y dolía como una herida abierta saber que nunca podría explicar esto al padre. Él no quiere nada de mí. Mentira. Don Hernando se levantó, la silla crujiendo. Un hombre como ese no pierde tiempo con la hija del hacendado si no tiene un plan. Él sabe que eres mi hija, sabe que puede usarte contra mí. O tal vez... Morales intervino, la voz peligrosamente suave. Tal vez la señorita le esté pasando información. Rutinas de seguridad, movimiento de personal, planes de la familia. La acusación golpeó a Alejandra como una bofetada. Ella se levantó bruscamente, la silla cayendo hacia atrás. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque ya lo he visto antes. Morales permaneció sentado, imperturbable. Jóvenes rebeldes contra la familia, enamoradas de causas perdidas, dispuestas a traicionar a los suyos para impresionar a amantes revolucionarios. No sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces explícame por qué, 3 días después de tu primer encuentro con ese Emiliano, los invasores cortaron nuestra cerca exactamente en el punto más vulnerable de la propiedad. ¿Por qué, la noche siguiente a tu segundo encuentro, desaparecieron 2 cabezas de ganado justamente del área que tú conoces mejor? Las palabras de Morales golpearon a Alejandra como balas. Ella sabía que eran coincidencias, pero explicadas de aquel modo, parecían evidencia irrefutable de traición. Yo nunca... Y hoy, cuando regresaste de tu encuentro romántico en la colina, nuestros hombres encontraron esto en la cerca. Morales sacó un objeto del bolsillo colocándolo sobre la mesa. Era un rastreador GPS pequeño, del tipo usado para monitorear ganado. Alguien está mapeando nuestros movimientos, señorita Mendoza. Alguien con acceso íntimo a la hacienda. Alejandra sintió que el mundo giraba. Sabía que no había colocado aquel rastreador, pero también sabía que nadie le creería. Miró al padre, buscando alguna señal de duda, alguna chispa de la confianza que alguna vez tuvieron. Don Hernando la observaba como si fuera una extraña. 26 años. Su voz estaba ronca de dolor y rabia. 26 años te crié. Te di todo lo mejor, y me apuñalas por la espalda por un vago que conoces hace una semana. Papá, tienes que escucharme. No tengo que escuchar nada. Don Hernando gritó, el rostro morado de furia. Traicionaste a esta familia. Traicionaste todo lo que construí. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alejandra. No solo de tristeza, sino de rabia. Rabia de ser juzgada sin posibilidad de defensa, de ser acusada de crímenes que no había cometido, de ver al padre elegir creer en un extraño en vez de confiar en ella. Yo nunca traicionaría a esta familia. Pero esta familia tampoco nunca se preocupó por lo que yo pensaba o sentía. ¿Ah? ¿Ahora soy yo el villano? Don Hernando rió amargamente. Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que hiciste por ti mismo. Alejandra se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Esta hacienda, esta tierra, este poder, nada de esto es por mí, papá, es por tu vanidad. El silencio que siguió fue tenso como un hilo a punto de romperse. Morales observaba el intercambio con interés profesional, como quien analiza un experimento que está dando resultado. Muy conmovedor. Morales finalmente habló, pero infelizmente no tenemos tiempo para terapia familiar. Señor Mendoza, necesitamos tomar decisiones prácticas. Don Hernando se recompuso, alisando la camisa arrugada. ¿Qué tipo de decisiones? Primero, su hija necesita quedar confinada hasta que resolvamos la situación en el asentamiento. No podemos correr el riesgo de más filtraciones de información. ¿Confinada cómo? En casa, bajo supervisión constante, sin acceso a teléfono, internet o caballos.
Alejandra sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Están hablando de encerrarme? Estamos hablando de protegerte. Don Hernando evitó mirarla directamente. De ti misma y de tus decisiones estúpidas. Y segundo, Morales continuó. Necesitamos acelerar la operación en el asentamiento. Cada día que pasa les da más tiempo para organizarse. ¿Qué operación?, Alejandra preguntó, pero ya temía la respuesta. La remoción de los invasores. Morales habló como quien discute la retirada de basura. Martes por la mañana. Antes del amanecer. ¿Martes? Eso es dentro de 3 días. Tiempo suficiente para que arreglen sus cosas y salgan voluntariamente. Si no salen... Morales se encogió de hombros. Usaremos los métodos necesarios. Alejandra sintió el pánico subir por la garganta. Recordó a los niños jugando en la tierra roja, las familias trabajando en sus pequeñas plantaciones, a Consuelo con sus ojos asustados. Y pensó en Emiliano, sin saber que una tormenta se aproximaba. «Papá, no puedes hacer esto». «Puedo y lo haré. Esta tierra es mía, registrada en notaría. Ellos están en propiedad privada ilegalmente. Hay procesos en la justicia. La justicia es lenta». Morales intervino. Y mientras tanto, la invasión se consolida. Es mejor resolver ahora, de forma definitiva. Alejandra miró al padre, buscando alguna señal del hombre que la había criado, que la cargaba en brazos cuando era niña, que lloró en el funeral de la madre. Pero todo lo que veía era un extraño, cegado por la avaricia y por el orgullo herido. «Si haces esto, nunca te lo perdonaré. Si no lo hago, nunca me perdonaré a mí mismo». Don Hernando finalmente la encaró. «Chuy va a vigilarte hasta el lunes. Después de eso, tú decides si quieres seguir siendo mi hija o si prefieres correr tras causas perdidas». Morales se levantó, alisando el traje. «Bien, creo que nuestra conversación fue productiva. Señor Mendoza, mis hombres estarán posicionados en la madrugada del martes. La operación comenzará a las 5 de la mañana. ¿Y si resisten?». La sonrisa de Morales fue de helar la sangre. «Esperamos que no, pero estamos preparados para cualquier eventualidad». Cuando Morales salió, Alejandra quedó sola con el padre en la sala que de repente parecía demasiado pequeña para contener toda la rabia y tristeza que sentía. «Papá, no». Don Hernando levantó la mano. «No quiero oír nada más. Hiciste tu elección cuando fuiste a encontrarte con ese hombre. Ahora aguanta las consecuencias». Alejandra pasó aquella noche encerrada en su habitación, con Chuy montando guardia en la terraza. Pero no fue el miedo a la prisión lo que la mantuvo despierta hasta la madrugada. Fue la imagen de Emiliano y de las familias del asentamiento, sin saber que tenían apenas 3 días antes de que la tormenta cayera sobre sus cabezas. A la mañana siguiente, cuando Chuy llevó el desayuno, ella intentó convencerlo de que la ayudara. «Chuy, me conoces desde pequeña. Sabes que no haría nada para perjudicar a la familia». El viejo vaquero suspiró, evitando mirarla. «Lo sé, niña Ale, pero también sé que el amor hace que uno haga tonterías. No es una tontería querer evitar violencia. Puede que no. Pero no es conmigo con quien tienes que hablar». «¿Con quién entonces?». Chuy permaneció en silencio por un momento. Después se acercó a la ventana, verificando que no hubiera nadie cerca. «Tu madre dejó algunas cosas guardadas en el ático. Cosas que tu padre nunca tocó». Su voz era baja, conspirativa. «Tal vez deberías echar un vistazo». «¿Qué tipo de cosas?». «Documentos, cartas, cosas sobre el trabajo de ella en Sonora». Chuy se volvió hacia ella, los ojos tristes. «Cosas que tal vez expliquen por qué murió en aquella carretera de tierra en medio de la nada». Alejandra sintió el corazón dispararse. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que un accidente de auto en carretera recta, con buen tiempo, conductor experimentado. Eso no es accidente, eso es otra cosa». La revelación golpeó a Alejandra como un rayo. De repente, muchas piezas comenzaron a encajar. El cambio radical del padre después de la muerte de la madre, la negativa a hablar sobre el trabajo de ella, la hostilidad creciente contra cualquier forma de asistencia social. «Chuy, ¿estás diciendo que mi madre fue asesinada?». «Estoy diciendo que necesitas descubrir la verdad, y que tal vez esa verdad cambie todo lo que piensas sobre esta historia». Por la noche, cuando la casa estaba silenciosa, Alejandra subió al ático por primera vez en años. Entre cajas empolvadas y muebles antiguos,
Encontró una maleta de cuero que reconoció como perteneciente a su madre. Dentro, cartas, documentos, informes sobre conflictos de tierra en Sonora. Y en el fondo de la maleta, una carta dirigida a ella, con instrucciones para ser abierta solo si algún día necesitara saber la verdad. Con manos temblorosas, Alejandra abrió el sobre amarillento por el tiempo. Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque las consecuencias de mis elecciones finalmente llegaron a nuestra familia. Hay cosas sobre tu padre que necesitas saber, cosas sobre mí que tal vez no entiendas ahora, pero que algún día tendrán sentido. La carta revelaba una verdad devastadora. Elena había descubierto un esquema de apropiación ilegal de tierras involucrando a don Hernando y empresarios de Ciudad de México. Tierras indígenas siendo invadidas, documentos falsificados, familias expulsadas con violencia. Ella había reunido evidencias. Estaba lista para denunciar cuando murió. Tu padre no es un monstruo, Alejandra. Es un hombre que se perdió en el camino, que eligió el dinero en vez de la justicia. Pero aún hay tiempo para que se redima. Si alguien que él ama logra mostrarle el camino de regreso. La carta terminaba con una frase que hizo llorar a Alejandra. Si algún día te enamoras de alguien que lucha por la tierra, sabrás que no es coincidencia. Es el destino dándonos una segunda oportunidad de hacer lo correcto. En la mañana del domingo, cuando Chuy vino a verificar cómo estaba, Alejandra había tomado su decisión. Necesito salir de aquí. Niña, van a atacar el martes por la mañana. Necesito avisar a Emiliano. Tu padre me matará si te dejo salir. Mi padre tendrá que elegir entre matarme y hacer lo correcto. Alejandra mostró la carta de la madre. Y tú vas a ayudarme a darle esa oportunidad. Chuy leyó la carta en silencio, las lágrimas escurriendo por el rostro arrugado. Doña Elena siempre supo que esto iba a acabar mal. Entonces ayúdame a terminar lo que ella comenzó. Aquella noche, cuando la luna estaba escondida detrás de las nubes, Chuy desconectó discretamente el sistema de alarma de la casa. Alejandra salió por la ventana de la habitación, usando la manguera de incendio para bajar hasta el jardín. Corrió por la oscuridad en dirección al asentamiento, el corazón latiendo como tambor de guerra. Tenía poco más de 48 horas para cambiar el curso de una tragedia que venía armándose desde hacía años, y sabía que cuando el sol naciera el martes, nada más sería como antes. La carrera por la oscuridad del desierto fue la más larga de la vida de Alejandra. Cada sombra parecía esconder peligros. Cada ruido la hacía imaginar que los guardias del padre habían descubierto su fuga. Pero era la urgencia lo que la movía, la certeza de que cada minuto perdido podría significar vidas en riesgo. Las palabras de la carta de la madre resonaban en su mente como una oración desesperada. Había tiempo para la redención, pero solo si alguien tuviera el coraje de luchar por ella. Cuando finalmente llegó al asentamiento Libertad, ya pasaba de la medianoche. Las casas estaban sumergidas en silencio, solo algunas ventanas débilmente iluminadas por velas o lámparas tenues. Alejandra corrió hacia la casa de Emiliano, que Consuelo le había indicado en una conversación anterior. Una construcción simple de ladrillo y madera, con un pequeño porche donde crecían plantas medicinales. Golpeó la puerta con urgencia, el corazón disparado no solo por el esfuerzo de la carrera, sino por la anticipación de ver a Emiliano nuevamente. Cuando la puerta se abrió, él estaba solo con pantalones vaqueros, el pecho desnudo aún marcado por la almohada, el cabello despeinado. Por un momento, olvidó la urgencia y solo lo observó. La piel dorada a la luz débil de la lámpara, los músculos definidos por el trabajo pesado, los ojos soñolientos que rápidamente se volvieron alertas al verla. ¿Alejandra? Su voz estaba ronca de sueño y sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo conseguiste? Necesitamos hablar. Ahora. Ella empujó la puerta entrando en la casa simple. Están planeando atacarlos el martes por la mañana. A las 5. El efecto de las palabras fue inmediato. Emiliano se enderezó completamente, toda somnolencia desapareciendo de sus ojos. ¿Estás segura? Mi padre contrató una milicia especializada, un hombre llamado Morales, de Ciudad de México. Trajeron equipo militar. Alejandra sostuvo los brazos de él, sintiendo los músculos contraerse bajo su toque. Emiliano, están hablando de usar métodos necesarios si ustedes resisten. Emiliano pasó las manos por el rostro, la mente claramente trabajando rápido para procesar la información. ¿Cuántos hombres? No lo sé,
Pero vi camiones, equipos pesados. No son solo los guardias de la hacienda. ¡Carajo! Emiliano comenzó a caminar por la pequeña sala, la agitación volviendo sus movimientos más rápidos. Necesitamos reunir a todos. Comenzar la evacuación de los niños y ancianos. ¿Evacuación? Alejandra sintió el estómago contraerse. ¿Van a abandonarlo todo? Emiliano dejó de caminar, mirándola con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Alejandra, esta gente tiene familias enteras aquí. Niños, no puedo arriesgarme a transformar esto en una masacre. Pero ustedes tienen derechos. Hay procesos en la justicia. Los derechos no detienen balas. Emiliano se acercó a ella, sosteniendo su rostro entre las manos. ¿Y tú? Tu padre sabe que estás aquí. Me encerró en casa. Escapé. Alejandra cubrió las manos de él con las suyas. Emiliano, hay cosas que necesitas saber. Sobre mi madre, sobre mi padre. Después. Él la besó rápidamente, pero fue un beso cargado de despedida y miedo. Ahora necesito cuidar de mi gente. La hora siguiente fue un torbellino de actividad. Emiliano despertó a los líderes comunitarios, y en menos de 30 minutos la pequeña escuela del asentamiento estaba llena de hombres y mujeres de rostros tensos, niños soñolientos en el regazo. Alejandra permaneció en un rincón, observando a Emiliano explicar la situación con una calma que ella sabía era forzada. No es justo. La voz de Consuelo cortó el murmullo general. Trabajamos esta tierra por 3 años. Plantamos, construimos, criamos a nuestros hijos aquí. Lo sé, Consuelo. Pero no podemos luchar contra equipo militar con azadones y machetes. ¿Entonces moriremos como cobardes? La voz vino de un hombre mayor, de cabello canoso. Ya me expulsaron de la tierra 2 veces. No voy a correr una tercera. Murmullos de concordancia recorrieron el grupo. Alejandra vio la angustia en el rostro de Emiliano. Estaba dividido entre la responsabilidad de proteger a las familias y la necesidad de luchar por lo que era suyo por derecho. Fue cuando ella se levantó. «Puedo hablar». El silencio que siguió fue tenso. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La hija del enemigo, la mujer que había aparecido de la nada trayendo noticias de guerra. Emiliano asintió, aunque ella podía ver la preocupación en sus ojos. «Ustedes no necesitan luchar solos». Alejandra sacó la carta de la madre del bolsillo. «Mi madre reunió evidencias de que las tierras de esta región fueron apropiadas ilegalmente. Documentos falsificados, soborno de funcionarios públicos, expulsión violenta de comunidades indígenas». Su voz ganó fuerza conforme hablaba. «Ella murió por causa de estas evidencias, pero todavía existen». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó Emiliano. «Contratos falsos, grabaciones de conversaciones, transferencias bancarias». Alejandra sintió lágrimas quemar los ojos. «Mi madre descubrió que la mitad de las tierras de la hacienda San Miguel fueron adquiridas ilegalmente, incluyendo esta». El murmullo en el grupo se volvió más alto, más agitado. «¿Dónde están esas evidencias?», preguntó el hombre de cabello canoso. «En el despacho de abogados en Chihuahua City, donde mi madre depositó todo antes de morir. Ella dejó instrucciones claras. Si algo le ocurría, los documentos deberían ser entregados a la Fiscalía General de la República». «¿Y por qué no fueron entregados?». Alejandra respiró profundo, preparándose para la verdad que dolía como una herida abierta. «Porque el abogado tuvo miedo. Mi padre tiene mucho poder, muchas conexiones, pero…» Miró directamente a Emiliano. «Si hay una denuncia formal de violencia contra el asentamiento, la Fiscalía estará obligada a investigar. Y entonces los documentos saldrán a la luz. ¿Estás sugiriendo que dejemos que nos ataquen?». La voz de Consuelo estaba incrédula. «Estoy sugiriendo que lo documenten todo. Filmen, fotografíen, tengan testigos y resistan de forma pacífica». Alejandra miró los rostros a su alrededor. «Transformen esto en una causa nacional. Hagan que el país entero vea lo que está pasando aquí». Emiliano la observaba con una intensidad que la hizo temblar. «Eso es muy arriesgado. Si las cosas se salen de control, ya se salieron de control». Alejandra se acercó a él. «La cuestión ahora es si vamos a dejar que mi padre y hombres como Morales dicten los términos de la lucha, o si vamos a mostrar a México quiénes son realmente los villanos de esta historia». El debate que siguió duró horas. Cuando el sol comenzó a nacer en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo como una promesa de sangre,
Una decisión había sido tomada. No habría evacuación. Pero tampoco habría violencia innecesaria. Cada familia tendría cámaras de celular listas, contactos de la prensa nacional ya alertados, abogados de organizaciones de derechos humanos en camino. Alejandra pasó las últimas horas antes del enfrentamiento al lado de Emiliano, ayudando a organizar la resistencia pacífica. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, en el porche de la casa de él mientras observaban el movimiento en el asentamiento, él la jaló hacia sus brazos. «Sabes que después de hoy nada más será igual, ¿verdad?» «Lo sé». Ella se acomodó contra el pecho de él, sintiendo los latidos firmes del corazón. «Mi padre nunca me perdonará por esto. ¿Y tú? ¿Podrás vivir con las consecuencias?» Alejandra levantó el rostro para mirarlo. En aquellos ojos negros y profundos, vio el futuro que quería. Difícil, incierto, pero honesto. «Puedo vivir con cualquier consecuencia, siempre que sea a tu lado». Emiliano la besó entonces, un beso desesperado y lleno de promesas que tal vez no pudieran cumplir. Cuando se separaron, ambos sabían que estaban sellando un pacto que iba más allá del amor. Era un compromiso con la justicia, costara lo que costara. A las 5 de la mañana, exactamente como previsto, el sonido de motores pesados resonó por el asentamiento. Camiones militares, coches de policía, hombres uniformados bajando con equipos antimotines. Al frente de todos, don Hernando y Morales, el rostro del primero una máscara de determinación fría. Pero cuando llegaron al centro del asentamiento, no encontraron resistencia armada. En vez de eso, encontraron familias enteras sentadas frente a sus casas, niños en el regazo, cantando canciones de paz, cámaras de celular grabando todo, periodistas que habían llegado durante la madrugada, abogados con documentos legales. Y en medio de todos, Alejandra y Emiliano, tomados de la mano, esperando. El rostro de don Hernando se transformó cuando vio a la hija. Por un momento, ella vio en él no al hacendado poderoso, sino solo a un padre herido y traicionado. «Alejandra, sal de ahí ahora». «No, papá. Esta es tu última oportunidad». «No. Esta es la tuya». Alejandra sacó una carpeta de documentos de dentro de la blusa. Copias de las evidencias que la madre había reunido, que ella había buscado en Chihuahua City durante la madrugada, con la ayuda de contactos de derechos humanos. «Mamá dejó esto para ti, papá. Una oportunidad de hacer lo correcto». Don Hernando miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. Morales, a su lado, estaba claramente nervioso con la presencia de la prensa. «Señor Mendoza, necesitamos proceder con la operación». «Cállate». Don Hernando no quitó los ojos de la hija. «¿Qué documentos son esos?» «Contratos falsificados, sobornos, asesinatos». La voz de Alejandra estaba firme, pero había lágrimas en sus ojos. «Todo lo que mamá descubrió antes de morir. Todo lo que hiciste para construir este imperio. Tu madre murió en un accidente. Mi madre fue asesinada porque descubrió la verdad». Alejandra dio un paso al frente, Emiliano a su lado. «Y ahora puedes elegir. Seguir siendo el hombre que la mató, o volver a ser el hombre que ella amó». El silencio que siguió fue roto solo por el viento susurrando entre los árboles. Don Hernando miraba a la hija como si la viera por primera vez, y Alejandra podía ver la batalla ocurriendo detrás de aquellos ojos. El amor paternal luchando contra años de avaricia y orgullo. Morales, percibiendo que la situación escapaba al control, hizo señal para que los hombres avanzaran. «Basta de teatro. Vamos a remover a estos invasores». Fue cuando don Hernando hizo algo que sorprendió a todos. Levantó la mano, deteniendo a los hombres armados. «Esperen. Señor Mendoza, dije que esperen». Don Hernando se volvió hacia Morales, y por primera vez desde que llegara, su voz estaba cargada de autoridad real. «Esta operación está cancelada». «¿Qué?». Morales estaba incrédulo. «Tenemos contratos firmados. Contratos que acaban de ser anulados». Don Hernando caminó hacia la hija, cada paso pareciendo costarle años de vida. «Elena, tu madre, ella intentó advertirme, dijo que me estaba perdiendo, que me estaba volviendo alguien que ella no reconocía». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Alejandra. «Papá, no escuché, y por eso ella murió». Don Hernando se detuvo a 1 metro de la hija, el rostro marcado por un dolor profundo. «No voy a perderte a ti también.
Morales estaba rojo de rabia. Señor Mendoza, esto es un error. Esos documentos pueden destruir todo lo que construimos. Entonces tal vez sea hora de construir algo nuevo. Don Hernando miró a Emiliano y hubo algo como respeto en aquella mirada. Algo de lo que mi esposa estaría orgullosa. Lo que ocurrió a continuación fue como un milagro. Don Hernando anunció públicamente que reconocía el derecho del asentamiento a las tierras, que abriría una investigación sobre las irregularidades en la documentación de la hacienda y que establecería un fondo de compensación para las familias perjudicadas a lo largo de los años. Morales y sus hombres partieron furiosos, amenazando con procesos, pero don Hernando solo sonrió, la primera sonrisa verdadera que Alejandra veía en el rostro del padre en años. Deja que demanden. Tengo mejores abogados. 6 meses después, Alejandra y Emiliano se casaron en una ceremonia simple en la escuela del asentamiento, con las familias de ambos lados presentes. Don Hernando había cumplido todas las promesas, transformando la mitad de la hacienda San Miguel en área comunitaria y creando cooperativas que beneficiaban tanto a los antiguos empleados como a los asentados. La investigación de la Fiscalía reveló una red de corrupción que se extendía por 3 estados, resultando en la prisión de decenas de personas, incluyendo a Morales, que intentó huir a Guatemala pero fue capturado en la frontera. En la noche de la boda, mientras los invitados bailaban al son de un acordeón, Alejandra y Emiliano se alejaron a un lugar más reservado, donde podían ver las luces del asentamiento brillando como estrellas en la tierra roja. ¿Crees que tu madre habría aprobado?, Emiliano preguntó, abrazándola por detrás. Creo que ella sabía que esto iba a ocurrir. Alejandra se recostó en él, sintiendo la paz que había encontrado después de tanto conflicto. Su carta era como si supiera que un día encontraría a alguien que me enseñaría a luchar por las cosas correctas. Y yo encontré a alguien que me enseñó que a veces vale la pena creer en la redención de las personas. Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo estrellado del desierto, sabiendo que aún quedaba mucho trabajo por delante. El asentamiento apenas comenzaba. Había otras luchas por justicia social esperando, otros desafíos por enfrentar. Pero también sabían que enfrentarían todo juntos. Alejandra había elegido el amor sobre la seguridad, la justicia sobre el privilegio. Emiliano había aprendido que no todos los enemigos eran irreversibles, que a veces el cambio podía venir de los lugares más inesperados. Y don Hernando, observando a la hija bailar con el marido del otro lado del patio, finalmente entendía lo que Elena había intentado enseñarle, que la verdadera riqueza no estaba en la tierra que se poseía, sino en la paz que se construía. El desierto alrededor susurraba historias de lucha y reconciliación, de amor que vence al odio, de familias que se recrean cuando eligen el perdón. Y en la tierra roja donde todo había comenzado, 2 personas de mundos opuestos habían encontrado un futuro común, construido sobre las bases sólidas de la verdad y la justicia. La guerra había terminado, el amor había vencido, y la tierra, finalmente, pertenecía a quien realmente la amaba.